eternidad. A modo de introducción, no se nos puede olvidar que como depositarios del ministerio de la reconciliación, como dice el apóstol Pablo, debemos siempre estar pensando y poniendo nuestros ojos en la eternidad, que hay un cielo y que existe un infierno. Fue Jonathan Edwards, el gran predicador del avivamiento, que dijo: Señor, graba la eternidad en mis ojos. Otro gran hombre del Señor, el puritano Richard Baxter, escribió: debemos siempre predicar como un hombre moribundo a hombres moribundos. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, se dirigió a sus legiones de predicadores que salían a las calles y les dijo: quisiera que pasaran un fin de semana en el infierno, escucharan los gritos y gemidos de aquellos que están en tormento y ahí volvieran a predicar a la gente entendiendo de lo que estamos hablando. Cualquier púlpito que se trata del aquí y el ahora es un púlpito superficial. Hay muchos predicadores que están consumidos en hablar en el ahora, en el tiempo de la prosperidad, y han perdido la vista en el cielo y en el infierno. Debemos advertir a la gente que hay un tormento en el infierno y que también hay una inmensa alegría y gozo en el cielo. Y que va a llegar un día en que ya no exista más oportunidad. Comprendiendo esto, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, y voy a dar lectura de los versículos 19 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, y voy a dar lectura desde los versículos 19 en adelante. Les recuerdo que yo estoy trabajando con la nueva traducción, la Reina Valera contemporánea, así que pueden haber algunas diferencias con lo proyectado ahí, pero dice así la palabra inerrante, inefable de nuestro Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían en la mesa del rico, y hasta los perros venían y lamían sus llagas. Llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivía tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormento. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Tengamos un momento de oración. Padre amado, aquí estamos delante de tu presencia, delante de tu palabra, que es verdad. Con temor, Señor, con reverencia ante ti. Entendiendo, Padre amado, que estamos delante de la palabra inerrante de Dios. Estamos predicando para una eternidad. Que existe un cielo y un infierno.
y que toda la gente de este mundo, lo crean o no, a uno de esos lugares van a ir. Y por eso, Señor, te pedimos que tú grabes en nuestro corazón esta palabra y nos ayudes a entenderla. Porque te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para un grupo de teólogos importante, esta es una parábola. Si usted ve y usted toma su Biblia, la Reina Valera 60, se va a encontrar que sobre el título aparece la parábola del rico y Lázaro. Para otro grupo de teólogos, la forma en que está escrito esto parece no ser una parábola, sino más bien una narración en primera persona de alguien que vio directamente estos acontecimientos. De hecho, la Reina Valera contemporánea, que fue la que yo leí, le ha quitado el título de parábola y solamente dice el rico y Lázaro. Pero indistintamente si es parábola o no, debemos recordar que la parábola lo que busca es narrar una historia que entrega una verdad bíblica. Por lo tanto, sea esta una historia narrada en primera persona o una historia para explicar una verdad bíblica, lo que es cierto y real es que cada uno de nosotros un día se va a enfrentar frente a Dios. Y nuestro destino está decidido. O es el cielo o es el infierno. Esta es una historia de dos hombres con vidas diametralmente opuestas. Riqueza y pobreza. Es la historia de dos hombres en su muerte. Una notada y espléndida. Otra que nadie se enteró que sucedió. Y es la historia de dos destinos. Uno en el cielo y otro en el infierno. El objetivo de esta narración o este pasaje bíblico es mostrar la enorme diferencia que hace Cristo en la vida de las personas. El destino de una vida con Cristo y el destino de una vida que no ha recibido a Cristo en su corazón. Hay muchos ricos y famosos que pasarán una eternidad separados de Dios. Y hay hombres que ni siquiera conocemos, que han padecido toda su vida, que van a gozar el reino de los cielos. Este es un llamado eterno a mirar la gloria venidera. Al mirar este texto, quiero que analicemos tres encabezados. El primero de ellos tenemos dos hombres frente a la vida o durante la vida, que son los versículos 19 al 21. Luego vamos a ver dos hombres al momento de su muerte, que corresponde al versículo 22. Y posteriormente a dos hombres después de la muerte, que corresponden a los versículos 22 al 31. Fíjense que es el Señor Jesucristo, nuestro Señor, el que más habló del infierno. Fue nuestro Señor Jesucristo que se aseguró de que nosotros conociéramos que había un infierno y había un cielo, y ese infierno es aquel que Él nos vino a salvar. Y comienza esta narración, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Aquí tenemos la historia de un hombre que tuvo riqueza, de un hombre que vivió una vida de esplendidez, que no solo tenía riqueza, sino que se jactaba de esa riqueza. Vestía de lino y vestía de púrpura. Ambos elementos que correspondían a prendas reales, a prendas de élite, solo de un puñado pequeño de personas que podían darse estos lujos. Y él lo hacía todos los días. Y además, todos los días hacía banquetes con esplendidez. Es un hombre que no solo tenía riqueza, sino que disfrutaba de ellas y se jactaba de ellas durante todos los días. Pero quizás algo que nosotros no notamos es que este hombre no solo era rico, no solo tenía esplendidez, sino además era un religioso. No era un hombre que no conociera de Dios, porque apenas muere, mira al cielo y reconoce al padre Abraham. Además reconoce una relación con él porque lo trata de padre.
Además conoce las Sagradas Escrituras porque las cita y las pide al final del versículo 31. Y si somos un poquito más cuidadosos al leer el texto bíblico, nos vamos a encontrar en el versículo 14 del 16, que dice que este hombre estaba representando a los fariseos. Leo el versículo 14 del capítulo 16. Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. O sea, que este rico no ha sido tomado al azar. Es un ejemplo que Dios está dando de hombres religiosos cuya religión no ha tocado sus corazones, cuya religión no les ha enseñado que la única forma de llegar al cielo es con Cristo en su corazón. Y ha puesto sus ojos, su vida y su esperanza en las riquezas de este mundo y lo que han podido lograr con ellas. El versículo 13 también de Lucas 16 nos habla de esto mismo. El problema de este hombre no era que tenía dinero. El problema de este hombre es que el dinero lo tenía él. Fíjense el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno odiará y al otro amará. O bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Este pecado de amarle el dinero, este pecado de amar las riquezas, no solo se da en la gente con dinero, sino con aquellos que no lo tienen, porque el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Este hombre vivía para este mundo. Este hombre vivía para las cosas de este mundo. Pero tenemos a un segundo hombre que nos narra, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel. Acá Jesucristo no nos pudo presentar dos historias más polarizadas, tan distintas. Uno con opulencia, otro con nada. Ni siquiera poco, con nada. Y ahora este hombre tan pobre, absolutamente lo único que tiene son llagas, son heridas en su piel, más encima enfermo, con heridas en su piel. Pero fíjense, del rico no sabemos su nombre. No sabemos quién es. Lo más probable es que en su tiempo todos lo conocieran, hacían banquetes todos los días. Pero para nuestra historia solo sabemos que es un rico. Pero del pobre sí conocemos su nombre. ¿Cuál es? Pero aquí viene lo maravilloso. ¿Usted sabe lo que significa Lázaro? Lázaro significa aquel que Dios ha provisto ayuda. Entonces este hombre no tenía nada. No tenía nada de que vanagloriarse. No tenía nada en quién confiar. No tenía recursos. No tenía ni siquiera salud en su vida. ¿Qué es lo que tenía? Solo confianza en Dios. Dios proveía por él. A él lo tomaban y lo tiraban en la puerta de ese hombre rico. Dice que estaba echado en esa puerta. Por lo tanto, lo único que él podía tener era lo que le llegaba en su mano y lo que otros podían darle. Él depende solo de la gracia, solo de lo que Dios puede sustentarlo. Busca a Dios y su confianza está en Él. Estaba echado a la puerta del hombre rico y su vida era esperar que alguien tuviera misericordia de él y le diera algo. La descripción de este hombre no dice que estaba viviendo para este mundo. El hombre rico sí vivía para este mundo y hacía esplendidez. Este hombre no podía vivir para este mundo. ¿Por qué? Porque no tenía nada. Él tenía que vivir con la esperanza de otro mundo, con la esperanza de otro lugar, porque en esta tierra no tenía absolutamente nada. El versículo 21 nos dice que ansiaba de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Él no tiene nada. Él se alimenta de lo que le dan, de las sobras.
de la basura. Y los únicos que tenían misericordia de él eran los perros que venían y lamían su llaga. El contraste que se presenta aquí, uno está en la cúspide de la vida, viviendo en opulencia, y otro no tiene nada en este mundo. Uno está viviendo para este mundo, el otro no tenía nada en este mundo, solo esperaba en el venidero. Uno se miraba a sí mismo y veía opulencia y esplendidez. Otro solo tenía los ojos puestos en Dios. Pero estos dos hombres mueren. Hermano amado, si hay algo único, la única semejanza que existe en esta historia entre estos dos hombres es que los dos mueren. Con el sarcasmo de Timothy Keller decía, hay nuevas estadísticas en Estados Unidos. 1 de cada 1 hombre morirá. ¿Qué quiere decir esto? Que todos vamos a morir. Y esto fue verdad. Ambos murieron, porque la muerte no respeta a nadie, porque la muerte no hace diferencias de clases sociales, porque la muerte no le pregunta a usted si es rico, si es pobre, si tiene salud o no la tiene, si es soltero, si es casado, si es adulto mayor o es niño. Todos moriremos. Y en esta muerte, en esta es la única semejanza. Recuerde esto, hermanos amados. Hebreos 9:27 dice que está decretado para el hombre vivir solo una vez y después de eso juicio. Hay dos elementos, hay dos momentos en la vida, hay dos instancias que ninguno de nosotros va a pasar por alto. Uno es la muerte y otro es el juicio. El hombre pobre murió. Fíjense, llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. El mendigo murió. No se habla de una sepultura. No se habla de un funeral. Nadie supo que murió. Nadie se enteró. Nadie tuvo tiempo de perder el tiempo para tomarlo y hacerle una sepultura. La costumbre de esa época, lo más probable es que lo hubieran tirado a un basural y ahí se hubiese quemado vivo. Esa es la imagen del Hades y del infierno. Basureros donde el fuego está constantemente funcionando y el olor de carne quemada, azufre, es lo que siempre está en esos lugares. Pero también murió el rico y fue sepultado. Este hombre rico fue sepultado. Vinieron de todos lados. Lo más probable es que su familia también estuviera ahí. La gente lo conocía. Es tan interesante esto porque ¿se acuerda usted que antes, cómo se llamaban los servicios fúnebres? ¿Se acuerda cómo era? ¿Cómo se llamaban antes? Ya se les olvidó. Soy yo, el único viejo que está aquí soy yo, parece. Se llamaban pompas fúnebres. ¿Por qué? Porque era una pompa. Entre más recursos tenías, el funeral era más grande. El ataúd era más lindo. Las carrozas eran mejor vestidas. Y entre más dinero habían estas lloronas que estaban ahí. Y lo único que se dedicaban era llorar el muerto. Lo más probable que este hombre rico tenía los recursos para hacer un gran funeral. No faltaron los discursos, no faltaron el que encontró que este hombre era el mejor del mundo. Todos quisieron hablar, pero eso no cambió su situación. No cambió un milímetro su lugar. El hombre murió y se fue al infierno. John y Charles Wesley, fundadores del movimiento metodista, cuentan una historia muy interesante. Dicen que un doctor de su ciudad se acerca a conversar con ellos y le pregunta, ¿sabes? Estoy intrigado. Había generado una peste en ese momento donde mucha gente moría. Y en esto, doctor, le había correspondido esperar
y tomar gente de la iglesia de Wesley y aquellos que no conocían al Señor. Y le pregunta y le dice, ¿por qué los que van a tu iglesia mueren distintos? ¿Por qué mueren con alegría? ¿Por qué mueren con paz? ¿Por qué hay victoria en la muerte de esas personas y en el resto no? Juan Wesley dice, los hijos del Señor morimos muy bien. ¿Usted cree eso, no? Todos nos vamos a enfrentar a la muerte, pero solo los hijos del Señor hemos entendido que la muerte es la última puerta que tenemos que cruzar para encontrarnos con el Señor. Porque hemos entendido que la muerte ya no tiene ninguna cosa con nosotros, sino que Cristo la venció y por lo tanto nosotros la venceremos. Por eso es que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dos hombres después de la muerte. El versículo 22, nuestro Señor Jesucristo nos abre una ventanita pequeña para que podamos conocer, para que podamos ver lo que es el infierno. Versículo 22. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, que es el nombre que nuestro Señor Jesucristo usa aquí para el infierno, en medio de tormentos, alzó sus ojos a lo lejos y vio al padre Abraham y a Lázaro junto a él. Hermanos, fueron distintos también sus destinos eternos. El hombre pobre murió y fue llevado al seno de Abraham. Este seno de Abraham es sinónimo del cielo. No hay ninguna imagen suficiente que pueda reflejar lo que realmente es el cielo. Si no lo vemos como paraíso, como la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, ¿cierto? Distintos sinónimos. Todos ellos hay gloria, en todos ellos hay paz. Pero hermano amado, no podemos comprenderlo. Si realmente entendiéramos en la más mínima parte de lo que es el cielo, tenga la seguridad que lo único que quisiéramos estar es ahí. Y no estaríamos preocupados y afanados y estresados hoy por las cosas de este mundo, sabiendo que nuestra esperanza está en el cielo. Mateo 8:11 dice eso. Tenemos que buscar. Hay gozo, placer, paz, tranquilidad. El lugar donde podemos poner nuestra cabeza, nuestro regazo, como lo hacía Juan a los pies de nuestro Señor. Por eso es que la imagen que ocupa es la de el regazo en el seno de Abraham. Voy a leer Mateo capítulo 8 para que vean qué es lo que está pensando Jesús cuando narra esta imagen del seno de Abraham. 8, versículo 11. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso es lo que está pensando nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros vamos a estar con Él, con ellos, con estos patriarcas en el cielo. Este hombre en vida estaba en lo más bajo, pero en su muerte llega a la cima. Oh, aquí lo espera el cielo. Y eso es una verdad bíblica. Si tú has creído en Cristo y Él lo has recibido como Señor y Salvador, tu destino es el cielo. El versículo 23 nos muestra qué pasó con el hombre rico. Quiero comentarles varias cosas del lugar donde el rico se fue. Su dinero no le pudo comprar un ticket al cielo. Su dinero no pudo cambiar ni un milímetro el lugar donde fue a dar. Y lo primero que tiene que saber, hermano, que el infierno es un lugar real. Muchos han querido engañar y decir que el infierno está en esta tierra. Eso es mentira. Usted aquí puede padecer, pero ese padecimiento no se parece en nada al padecimiento y tormento que hay en el infierno. Porque usted si tiene calor aquí, va y se toma una Coca-Cola. Allá en el infierno no hay Coca-Cola, hermano. Por tanto, se destruye el mito. No existe. Esto es real. Esto es algo que no está aquí, que fue preparado para Satanás y sus demonios.
Nuestro Señor Jesucristo lo habló en Mateo 11, 23 y en Lucas 10, 15. El Hades es el lugar que espera a aquellos que no han conocido al Señor. En segundo término, el infierno es un lugar inmediato. El rico murió y fue al infierno. No pasó un tiempo así durmiendo, no pasó inconsciente, no estuvo en el lugar, en el limbo, ni pasó al purgatorio. No, murió. Ni siquiera su familia se enteró que ya había muerto y él estaba en el infierno. No hubo tiempo para arrepentirse, no hubo tiempo para pedir perdón, no hubo tiempo para decir no quiero estar aquí. Inmediatamente el rico estaba ahí. En tercer lugar, el infierno es un lugar donde vamos a estar conscientes. El versículo 23 parte diciendo, cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormento, alzó sus ojos. Él estaba consciente de dónde estaba. Él estaba claro dónde estaba. No había ningún lugar intermedio. No estaba en un lugar donde no entendía lo que estaba pasando. Sabía dónde estaba. Sabía que estaba siendo atormentado. Así como nuestro cuerpo va a ser transformado para estar en el cielo, el cuerpo de los que van al infierno también van a ser transformados para que puedan ser consumidos minuto a minuto en las llamas del infierno y su cuerpo no se desintegre. En cuarto lugar, este es un lugar separado. Al final del versículo 23 vemos que vio a lo lejos, está separado. Solo pudo ver a Abraham y Lázaro. Y el versículo 23 dice que hay un abismo, una cima, con ese, que separa a los escogidos de Dios de los condenados por Dios. Nadie puede pasar de un lugar a otro. Y aquí está el otro mito que es destruido por este pasaje de la Biblia. Nadie puede cambiar su lugar. Nadie se va a modificar. El que llegó al infierno, ahí va a quedar. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar el lugar donde él está. En quinto lugar, el infierno es un lugar agonizante. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Aquí se desarrolla algo de lo que significa el tormento del infierno. Él estará en una congoja y por la eternidad. Jesús habló del fuego eterno, de un horno de fuego, donde sería el lloro y el crujir de dientes. Esto no se acabaría nunca. Este gusano nunca muere. Este tormento nunca se acaba. En sexto lugar, el infierno es un lugar donde nuestra memoria nos atormenta. Cuando el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua, la respuesta de Abraham es clara. Le dice, hijo mío, acuérdate. Hermano amado, en el infierno nuestros recuerdos nos van a atormentar día a día de todas las veces que tuvimos la oportunidad de recibir a Cristo y la rechazamos. De todo el tiempo que desperdiciamos en cosas materiales y no en la eternidad. De cada minuto que pasamos y cada pecado nos recordará, nos atormentará. Porque ahí también en el infierno está la presencia de Dios, pero ahora a través de la ira de Dios sobre la humanidad. En séptimo lugar, el infierno es un lugar inescapable. Nunca escaparás de él. Este abismo nunca podrá pasar. Nadie cruzará de este lugar al otro. El poeta inglés John Milton escribió en su libro El paraíso perdido, el letrero que está a la puerta del infierno debe decir, abandona toda esperanza. Hermano amado, cuando estás en el infierno, se acabó la esperanza. Cuando estás en el infierno, ya no hay más esperanza. Ya no hay reencarnación. Por eso es que inventamos cosas para darnos otra oportunidad. Inventamos la reencarnación
¿Para qué? Para tener una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta, o las que sean necesarias. Pero recuerden, Hebreos 9:27, está decretado para el hombre vivir una vez y después de eso juicio. Proverbios 10:28 dice que la esperanza del impío perece cuando ha muerto. Proverbios 11:7 dice, cuando el impío muere, su esperanza perecerá. El infierno es un lugar donde no vamos a escapar. Y en octavo lugar, el infierno es un lugar desesperado, donde no solo nos va a desesperar nuestra situación, sino que además, como este hombre, va a querer que su familia cambie, no llegue tampoco a este lugar. Y por eso es que le pide a Padre Abraham, envía a Lázaro, para que le diga a mi familia, tengo 5 hermanos, y no lleguen aquí. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? A Moisés y los profetas tiene. ¿Qué le está diciendo? A la palabra de Dios tiene. Hermano amado, no hay ninguna manifestación aparte de la palabra de Dios que nos convenza de pecado. No necesitamos nada más, no necesitamos milagros, no necesitamos señales. Solo la inefable palabra de Dios para convencernos de pecado. No necesitamos. Ningún hombre se va a convencer por un milagro. Solo la palabra de Dios convence los corazones. ¿Y qué este texto podrá decirnos a nosotros? ¿Qué dice este texto para nosotros? En primer lugar, que debemos predicar que existe un cielo y un infierno. Eliminar todas las falsas teorías y doctrinas que intentan entregar confianza y esperanza en cosas que no existen. Como aquella persona que no quiere ir al doctor, porque cada vez que va al doctor la encuentran enfermo. No quiere ir, porque la última vez que fui me encontró enfermo. Hay gente que no quiere entender que existe un cielo y un infierno y quiere creer otras cosas que son más importantes o le dan más esperanza a él. Jesús habló del cielo y del infierno como ninguno. En segundo lugar, debemos llevar a la gente a Jesucristo. El ángel le dijo a María, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos va a salvar? De esto, pues, hermanos amados, de la ira de Dios, del infierno. Debemos llevar a los hombres y a las mujeres a Cristo y rogar y pedir que se conviertan al Señor. Debemos explicar el verdadero arrepentimiento, lo que significa una fe salvadora y lo que ésta demanda. En tercer lugar, debemos animar a la gente a creer en Cristo. No solo presentar el Evangelio, sino también persuadir por el Evangelio. Segunda de Corintios 5:20 dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliados a los hombres a Dios. No solo tenemos que hablar del Evangelio, tenemos que persuadir con el Evangelio. Hermano amado, usted conoce la verdad, usted no puede callar frente a esa verdad. Usted tiene que predicar esa verdad. En cuarto lugar, tenemos que llamar a los hombres a entregar su vida a Cristo. Hoy, no mañana. Segunda de Corintios 6:2 dice, hoy es el día aceptable al Señor. No podemos dejar de pasar un día de hablarle a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro pariente, a quien se junte en la calle, a quien nos pida, hable de Cristo, hable de un cielo, hable de un infierno, porque usted no sabe si mañana va a tener otra oportunidad. El 8 de julio de 1741, al final del gran avivamiento, Jonathan Edwards predicó su sermón titulado Pecadores, hermanos de un Dios airado. Habló de estos temas, no alcanzó a terminar este pasaje, no alcanzó a terminar este mensaje, pero créanme, muchos de los que escucharon ahí le criticaron y dijeron, esto es puro emocionalismo, esto no tiene nada de palabra de Dios, es puro sensacionalismo. En septiembre de 1741, en la Universidad de Yale, Edwards debía predicarle a toda la comunidad universitaria, a los académicos y a los estudiantes. Él sabía que lo habían criticado, habían dicho que él había hecho un espectáculo de ese pasaje bíblico. Él toma el texto de Primera de Juan, capítulo 4, de los versículos 1 al 6, y habla de las 9 marcas que tiene el verdadero creyente.
y deja con mucha sarcasmo y mucha inteligencia la última marca para el final. Voy a leer textualmente. Si realmente puedes predicar del cielo y del infierno, de la salvación o de la condenación, y esto no te conmueve el alma, quiere decir que nunca has creído en el cielo y en el infierno. Si crees que se puede ser un predicador que no puede conmoverse cuando habla del infierno, es porque no has sido poseído por el Espíritu Santo y tu predicación es vana, porque la verdad es que mañana no necesariamente existirá en la vida de las personas. Hermano amado, debemos predicar con nuestros ojos puestos en la eternidad, porque no sabemos si mañana estaremos en esta tierra. Y recuerden que cuando la muerte llega, ya no hay más esperanza. Que el Señor le bendiga. Oremos.